Ricardo López Murphy es diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires del Partido Republicano Unidos. Nació en Buenos Aires el 10 de agosto de 1951 y lo apodan El Bulldog. Es licenciado en Economía en la Universidad Nacional de La Plata, donde presidió el Centro de Estudiantes de Económicas. Profesor en muchas universidades prestigiosas. Fue consultor del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial, la CEPAL y del Fondo Monetario Internacional, entre otros organismos internacionales. De familia numerosa, hincha del Ciclón, incapaz de elegir solo una comida, porque asegura que le gusta comer de todo. Su serie favorita, House of Cards. Una película, elige una alemana, La vida de los otros. Con ustedes, un hombre que dice que su lugar en el mundo es su patria. Conozcamos más de Ricardo López Murphy. Bienvenidos, mi nombre es Diego Enrich, director general de Asuntos Legislativos del Ministerio de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Estamos en el Instituto de Formación Política y Gestión Pública, junto hoy al diputado Ricardo López Murphy. Bienvenido. Un gusto estar aquí. La verdad que es un placer para nosotros poder recibirte hoy. Vamos a presentarte, a contar un poco quién sos, obviamente siempre con la libertad de agregar o quitar a voluntad. Sos magíster de la Universidad de Chicago, magíster en Economía, presidente de la Fundación Cívico-Republicana, expresidente de la Red Liberal de América Latina, exministro de Defensa y de Economía, 2 veces candidato a presidente en el 2003 y el 2007 y profesor de Política Económica en la Universidad de La Plata. Ricardo, de todo esto, ¿qué es lo que mejor te describe? Bueno, yo diría que la docencia. Yo empecé a ser docente hace 48 años, entonces eso probablemente sea una parte sustancial de mi vida, como la investigación. Yo fui durante muchos años, hice investigación en economía y esas 2 cosas fueron muy importantes en mi vida profesional. Aún hoy soy profesor de Introducción a la Economía en la Universidad del SEMA, ya no con la carga académica y docente que tenía en el pasado, pero sigo ejerciendo la docencia. Tampoco hoy ya no tengo disponibilidad porque la tarea de diputado es agotadora, pero y por muchos años yo viví y tengo una producción en libros y papers muy grande. Eso define mi vida. Ahora, es verdad que a lo largo de todo ese periodo yo contribuí al debate cívico, a veces como intelectual, a veces como protagonista. Me surgen obviamente varias preguntas de lo que planteás y una de ellas es este conocimiento que tenés de manejo de aula, manejo de clases, manejo de jóvenes. ¿Cómo haces ese mix hoy con la política? ¿Cómo trasladás la docencia a la política? Es muy buena esa pregunta. Yo creo que en la política hay mucho de docencia, porque hay mucho de explicar los dilemas que enfrentamos, porque siempre se enfrentan dilemas, no es que hay opciones simples, hay dilemas, y en esos dilemas la acción pedagógica es muy importante. ¿De dónde venimos? ¿Qué factores inciden en la decisión? ¿Por qué optamos por una decisión? Y en general, si algo es muy notorio en mi discurso, y obviamente he sido una persona que debe haber pronunciado miles de discursos, es el carácter docente, es decir, mi enfoque no es un enfoque de apelar a la emoción, que lógicamente algún componente tiene que haber, sino es un enfoque muy orientado a construir una racionalidad para la acción. Esto no quiere decir que yo no entienda que en la política hay un montón de factores emocionales que juegan. Pero mi estrategia a lo largo de 50 años ha sido construir una racionalidad, lo que hoy llamaríamos una narrativa, un relato muy estructurado que tiene que ver con mis convicciones y mis valores, pero tiene que ver con las experiencias prácticas que he hecho a lo largo de mi vida, porque un complemento a estas tareas fue que fui consultor muchos años y trabajé desde China, América Latina, Europa. Entonces, he logrado, África, he logrado una experiencia. Entonces yo trato de incluir esas experiencias
en mis explicaciones. Y a veces yo he recibido mucho tiempo de los consultores remarcar que la gente vota por emocionalidad. Absolutamente. Pero no he podido a lo largo de mi vida desprenderme de ese esfuerzo de racionalización. Probablemente porque influyó mucho en mi formación el iluminismo escocés, y ese es muy riguroso, y eso genera una lógica inclinación a persuadir. También del resumen que tenemos de tu historia, vemos que fuiste candidato a presidente 2 veces y ambas veces no fuiste electo. ¿Cómo es ese continuar después de perder una elección a presidente? ¿Cómo te rearmaste? ¿Cómo sacaste fuerza para seguir adelante? No, la primera estuve muy cerca y de verdad creo que el error principal que cometí fue que creí que ganaba. Y esa confusión, esa percepción que probablemente se debía a que estuvo muy fragmentado el voto. Yo fui a esas elecciones lleno de ilusiones y de esperanzas y cumpliendo un deber, porque también representaba un espacio de opinión en la sociedad argentina que no quería ser desoído. Si algo ha caracterizado mi vida, y de eso tengo mucha fama, de mucha resiliencia, es decir, yo tengo bastante entereza para absorber la adversidad y me recompongo rápido, es decir, rápidamente entro en acción de nuevo y no me afecta mucho los resultados adversos. Yo cumplo un propósito cuando expongo y trato de tener una mirada larga sobre lo que va a ocurrir en la sociedad. Yo creo que parte de mi tarea en la Argentina a lo largo de tantos años, por eso he sobrevivido a lo largo de tantos años, ha tenido que ver con ser exponente en una batalla cultural que hubo sobre los valores de la libertad, sobre el colectivismo, sobre el tribalismo, sobre cómo interpretar los problemas que teníamos. Ese fue el rol decisivo que yo cumplí. Las candidaturas fueron circunstancias, correcto, o sea, frente a un vacío en representar este espacio de ideas, yo asumí el compromiso. Por supuesto que hubo épocas, una de ellas, el 2003, donde surgió una inmensa oportunidad y estuvimos muy cerca. Sí, la verdad que sí, recuerdo ese momento muy bien. Se te conoce como un hombre de valores fuertes, se te conoce como un hombre muy formal. Es verdad. ¿Qué parte de todo eso es real y cuánto hay del Ricardo descontracturado cuando uno sale un poquito de las cámaras o de las situaciones de exposición? A ver, esto tiene implicancias en el debate actual. En las actitudes formales yo soy muy respetuoso con los otros, muy considerado, al mismo tiempo, como lo ha señalado, muy firme en mis convicciones. Yo creo que ser educado y cordial y tener cortesía es una forma de defender la libertad, porque es una forma de respetar al otro y de darle al otro un espacio en el cual se sienta reconocido y aceptado. Entonces, no es artificial eso, forma parte del núcleo de mis ideas, o sea, yo sé que tengo que ser respetuoso. Es verdad también que muchas circunstancias. Yo he sido ministro de Defensa. ¿Quién vio a un ministro de Defensa de cualquier país del mundo entrar bailando salsa a una ceremonia militar? No ocurre eso. Entonces, obviamente, claro, hay muchas filmaciones de la época que yo saludaba a las tropas. No se las puede saludar de otra manera forma que un grito muy viril. Forma parte, no acá, en todos los países del mundo ocurre eso. Es cierto también que soy formal en el vestir y es verdad que trato de respetar los usos y costumbres. Por ejemplo, yo voy a las comisiones de diputados o al pleno del recinto vestido de traje y corbata.
Me parece que eso es un acto de respeto, de formalidad, como yo veo a los jueces de la Suprema Corte hacer lo mismo. No censuro que gente más joven que yo tenga otra actitud, tenga otros parámetros, pero esos parámetros a mí me educaron, entonces lo respeto. Es verdad también que soy conocido por tener un alto sentido del humor, y ese, durante todas las campañas en general, los consultores me han, digamos, procurado que no lo use. Al revés, te procura que no lo uses. Porque muchas veces los temas que discutimos, eso también tiene una explicación, son dolorosos, son difíciles. Son muy complicados. Entonces, es muy complicado saber dónde uno traza la línea. Es decir, lo que puede ser un gesto que a mí me surge espontáneamente, de hacerme, de reírme de mí mismo, pero de las circunstancias, puede llevar a que alguien se sienta herido, y yo trato de evitar eso. Creo que la empatía, que eso es otra característica, es parte del discurso de la libertad, y la libertad implica valorar al otro, o sea, valorar el proyecto del otro. Hay que entender que la empatía, la convivencia, el proyecto de la libertad tiene una tradición hebreo-cristiana, viene del libre albedrío. Entonces, esa cuestión de respetar al otro, en toda la ideología que forma nuestra civilización, está el amor al prójimo, está la concordia, como una aspiración. Entonces yo, en lugar de ser agresivo, soy empático. En lugar de ser, digamos, ignorar al otro, lo reconozco. Es verdad que soy extremadamente firme en mi discurso. Eso no... No, está claro. Eso no es incompatible con lo otro. No, pero digo porque en general las figuras no liberales en la historia han sido extremadamente agresivas. Yo no lo soy. Yo trato de persuadir. Bien. Y lo hago de una manera sistemática. Perfecto. Y hiciste referencia a la Cámara de Diputados, obviamente hoy tu nuevo rol, o tu rol que desde diciembre estás llevando adelante. ¿Cómo ves esta Cámara de Diputados? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo te estás adaptando? ¿Y cómo ves la Cámara en general? ¿Cómo está ahí? A ver, yo tengo muchas observaciones sobre los problemas de funcionamiento del Congreso. Sí debo decir que la bancada opositora es de gran calidad. Eso se nota. O sea, se ha popularizado mirar los canales de la Cámara de Diputados. O sea, eso es un logro importante. Los debates en las comisiones han sido muy intensos. Eso lo veo positivamente. No veo positivamente que haya esa reticencia a convocar a las sesiones. Yo estuve desde el 15 de enero sentado en el despacho, bueno, ustedes me han visitado, así que lo saben bien, y no, con gran enojo, para mí no se constituían las comisiones, claro. Y eso era muy vital. Eso no evitó que yo trabajara duramente, porque nosotros teníamos mucho proyecto de ley, queríamos incidir en los debates, pero me parece que, voy a decir algo que es políticamente incorrecto, pero a mí que el Congreso no se reúne, no me gusta. A mí me parece que lo mejor sería que todos los miércoles hubiera reunión, tratáramos los temas, hasta investigar las dificultades que hay. Yo tengo muchas preguntas para hacerle al Poder Ejecutivo. Me parece mal que no vayan los jefes de gabinete a dar cuenta. Y me parece mal el número de feriados que tenemos. O sea, esto no es muy popular. Ahí no te van a querer mucho. No es muy popular, pero yo quisiera que hubiera más días de clase. O sea, cuando nosotros perdemos los feriados, perdemos días de clase. Yo, por ejemplo, el martes, los mozos de los restaurantes, de los bares, viven, parte de su ingreso son las propinas. Estaban indignados con que el censo cerraba. Yo creo que ese es un tema importante. La Argentina tiene un número de feriados, tenemos 2 veces y media más feriados que Brasil. A mí no me parece razonable eso. Cuando yo era joven no ocurría, y eso se paga en días de clase, se paga en producción, se paga. Ninguno de los políticos lo dice.
yo no me he caracterizado por tratar de apelar a la demagogia, pero digo, es importante que revaloricemos el rol de la educación. Necesitamos que los chicos tengan los 185 días de clase. Necesitamos que todo el mundo termine la secundaria y necesitamos que haya en los barrios marginales, en la ciudad de Buenos Aires lo hay, pero no en el resto del país, doble escolaridad, es decir, jornada completa. Eso es vital. Y me parece que contra todo eso conspira una cantidad de feriados espectacular. Somos el país de América Latina que tiene más feriados. A mí no me... Yo sé que es impopular decir esto, pero alguien tiene que hacer reflexionar sobre lo que nos pasa. Hiciste referencia a cuando eras chico y cómo eran las situaciones en ese momento, y tenemos cierta información respecto a tu nombre, por qué te han llamado como te han llamado, Ricardo Hipólito. No tenías otro destino que ser político. No, es verdad. No, eso es cierto. A ver, fue una época muy terrible de nuestra historia. El jefe del bloque opositor fue detenido y enviado a la cárcel de Olmos. Y mi padre estaba indignado con lo que había pasado y me puso el nombre del jefe del bloque opositor, que era Ricardo Balbín, me puso Ricardo, y para que nadie se confundiera de dónde venía, me puso Hipólito. Con varias consecuencias, pero lo más gracioso es que mi padre, cuando me quería poner ese nombre, presentaba los papeles del registro civil y el del registro civil le devolvía y le decía, no le ponga, vamos a tener problemas todos. Bueno, mi papá era un vasco imposible y me puso ese nombre. Más aún, estaban prohibidos los actos políticos y cuando me bautizaron, don Ricardo estaba detenido, entonces me llevó a la pila bautismal Arturo Frondizi. Así que vengo, el acto político, cargado. Siempre cargaba que Moisés Levenson se había puesto un sombrero para tapar el kipá e ir a la ceremonia del bautismo. Es decir, el acto político era el bautismo, así que vengo marcado desde chico. Te han bautizado políticamente, digamos. Muy bien, muy interesante, qué bueno, qué interesante. También planteaste las preocupaciones que ves con el tema de educación, con el tema de la situación que se está viviendo tanto en Buenos Aires, en el conurbano. ¿Qué medida habría que tomar hoy? ¿Cuál sería la primera medida para empezar a resolver los problemas? Ahí tenemos un tema importante. Los 3 tópicos que yo cité son leyes nacionales. O sea, la ley de que tenemos que terminar la escuela secundaria, la ley de las dobles jornadas o de la jornada completa en los barrios vulnerables y los 185 días de clase. Lo hice a propósito porque a mí me parece que el plexo normativo es correcto. Yo agregaría alguna cosa más, por ejemplo, yo he propuesto ahora que deroguemos el artículo 97 que ocultaba los exámenes padronizados. El país toma exámenes, pero no se puede saber por escuela cuáles son los resultados. Yo acabo de presentar un proyecto para que se conozcan los resultados. Y no lo hice, fíjate, un tema muy importante, no lo hice con un afán de ser conflictivo, como a veces se piensa, sino el New York Times acaba de publicar un larguísimo artículo diciendo que la revolución social de nuestro tiempo en Estados Unidos es que, merced a los exámenes padronizados y a seguir escuela por escuela, la brecha de conocimiento educativo entre las escuelas de los guetos negros y de los barrios anglosajones se ha achicado dramáticamente. A mí me parece eso un éxito extraordinario. Yo creo que necesitamos medir. Si quieres saber también, a mí me gustaría poner un examen al fin del secundario, como tiene Chile, como tiene Brasil, como tiene Francia, que nos dé información sobre qué calidad hemos alcanzado, complementaria a la otra. Por supuesto, otra vez que me voy a llevar mal con la gente, dice, acá en 5º año preparamos el viaje del fin de curso y vos querés que nos tomemos un examen que sea vital en el futuro laboral y educativo. Claro. Pero, de nuevo, yo cuando pienso políticas para mi país, no las pienso solo abstractamente o salidas de la imaginación, las pienso mirando experiencias valiosas de otros países. Y yo creo que estas experiencias valiosas ayudan mucho a mejorar el sistema educativo. Y hoy tenemos una demanda en el sistema educativo que es diferente de la anterior.
Cuando Sarmiento inaugura el sistema educativo, el gran problema de Sarmiento era construir ciudadanía. El gran problema del sistema educativo hoy es preparar para el trabajo. Parte del problema que tenemos en el mercado laboral se debe a la baja calificación. El caso de Toyota en Zárate, Campana, fue notable. No conseguía 200 chicos en ciudades grandes que hubieran concluido la secundaria y que pudieran comprender textos. Correcto. Entonces yo creo que hay en este tipo de exámenes, estas exigencias que a veces se ven negativas, yo creo que hay una cosa muy positiva y que es bueno que alguien se anime a decirla. Bien, a ver, por ese lado, estamos en el Instituto de Formación Política y Gestión Pública. Esto es una usina de generación de conocimientos, de formación de gente. También nosotros desde Dirección tenemos los cursos de formación legislativa. Coincido plenamente con vos el tema de la educación. Creo que es uno de los temas importantes. Te voy a correr un poquito de esto y te voy a llevar a la parte más económica, la situación difícil de ir al supermercado cada día y no saber cuánto hay que llevar en el bolsillo para comprar lo mismo que compré ayer. ¿Cómo hacemos para frenar en Argentina la inflación de una buena vez? Nosotros tenemos altísima inflación desde hace muchos años, o sea, con algún periodo durante la convertibilidad, pero prácticamente desde fines de la Segunda Guerra Mundial hasta ahora hemos tenido altísimas inflaciones, acentuadas, si uno quiere, desde 1975 en adelante. Eso ha venido, debo decir algo que es importante. Entre 1890 y 1945 tuvimos menos inflación que Estados Unidos y crecimos más. Wow. O sea, sí, digo, para poner no es algo que está en nuestro genotipo, está en nuestro diseño institucional. Los países vecinos allá en los 80 tenían igual que nosotros altísima inflación. Todos ellos han eliminado la inflación. Digo, eliminado, sí, más 7, 8%, 2%, pero digamos, ninguno repite nuestra patología. Nuestra patología está ligada a un mal diseño de nuestras organizaciones, de nuestras instituciones fiscales y monetarias. Y eso es lo que hay que corregir. La Argentina tiene que devolverle credibilidad a su moneda, a sus reglas, a su orden jurídico, y eso es lo que va a eliminar la inflación. No lo va a eliminar ni los controles, ni lo que lo va a eliminar es un régimen fiscal y monetario parecido al de nuestro vecino, o cuando la gente habla de euroización o dolarización, dice copia el sistema europeo o el sistema americano. En realidad, si nosotros diseñamos un buen sistema fiscal y monetario, y creo que estamos en condiciones de hacerlo, este problema se termina. Ahora, la ventaja para Argentina es que nosotros no tenemos desequilibrios externos fuertes. O sea, en general cuando uno estabiliza tiene dos problemas, tiene que corregir el desequilibrio externo y la inflación. Nosotros tenemos una inflación que no está asociada a ese desequilibrio externo, ¿sí? Entonces, en general, mi expectativa es que abatir el proceso inflacionario va a crear oportunidades de expansión en lugar de un fenómeno de contracción, como ocurre en algunos países donde al problema inflacionario se suma el desequilibrio externo. Ese no es nuestro problema. Volviendo un poquito a lo que venías diciendo, vos hablás de recuperar la confianza, que el mundo recupere la confianza en Argentina, que los inversores, que la gente que viene a hacer negocios use Argentina como un lugar para hacerlo. Todo el mundo habla de recuperar la confianza, una cosa lleva a la otra, y ahí es donde me quiero meter. ¿Cómo hacemos para que recuperemos esa confianza? ¿Cómo demostramos al mundo que podemos ser un país serio, sabiendo que cada X tiempo se habla de el boom en Argentina, la explosión, no se va a caer, los periodos de 10 años, 11 años que se habló en su momento? Esa es la parte que a mí se me hace más difícil de entender, de procesar. A ver, de nuevo, volvamos a la historia. Entre 1890 y 1945 logramos una estabilidad que tuvo episodios asombrosos, como por ejemplo en los años 20 el presidente Alvear y su ministro de Economía
lograron volver a la convertibilidad de la preguerra, es decir, como si nosotros volviéramos al 1-1. Y volvieron eso no lo pudo hacer ni el Reino Unido ni Francia. ¿Por qué lo pudieron hacer ellos? Bueno, porque tenían un régimen disciplinado, porque creían en eso, porque expresaban confianza en hacer un régimen de estabilidad como un valor muy significativo. Yo tuve una entrevista con una periodista que me decía que cuando emitían moneda, ¿se acuerdan las cuasimonedas, las monedas de fantasía? En La Rioja la emitían de $1 para que se desgastaran y se perdieran. Digo, bueno, esa mentalidad está contra esto. Yo creo que la recuperación de confianza viene asociado a un cambio en las instituciones que dirigen, a un compromiso del liderazgo con esa cuestión y sobre todo a la percepción en la sociedad que hemos ganado esa batalla cultural, que nadie cree que estafar a la gente sea una viveza, sea un adelanto, sea un elemento positivo. Yo me acuerdo cuando teníamos la convertibilidad, había dirigentes políticos que gritaban basta de estabilidad. Y yo digo, pero digo, forma parte de nuestra psiquis colectiva que tener ese margen de poder hacer una estafa más funciona. La inflación es una inmensa estafa a los más vulnerables. Entonces, eso debería excluirse de nuestra agenda, pero desgraciadamente no se lo hace. Pero yo confío que el país tiene una inmensa oportunidad. Acá, no por méritos nuestros, pero están las circunstancias. La guerra, los descubrimientos tecnológicos, por ejemplo, tenemos en litio 2 veces el PBI de Argentina, tenemos en gas 10 veces el PBI de Argentina. Entonces, en realidad, el país ordenado va a tener un auge como tuvo. Argentina fue entre 1870 y 1930, por eso vinieron mis abuelos irlandeses que no hablaban el español. Era como el imán, el magneto del mundo, todos querían venir acá, porque era una tierra de promisión. Fíjate el caso de mi abuelo. Mi abuelo vino cuidando caballos, su hijo fue académico de medicina. Mirá lo que era la movilidad social que había. Por supuesto, mi abuelo trabajaba 3.000 horas por año. Sí, obviamente. No era que trabajaba de lunes a domingo, pero él quería ver progresar a su familia y por supuesto ese sistema educativo permitía ese progreso a las personas que eran mi hijo el doctor, digamos. Sí, que era un mecanismo importante, o sea, pensá vos que lo que fue la movilidad, el viejo estudiaba la historia y la geografía con los hijos. O sea, hacía su escuela. Mi mamá, que fue una de las hijas más jóvenes, la penúltima, a ella le tocó la parte donde el viejo ya empezó a tratar de tener un lenguaje sofisticado. Entonces le dictaba todos los días, para que mi mamá fuera buena en la escuela, le dictaba el editorial de La Nación. Claro. Y le preguntaba el significado de las palabras. Entonces mi mamá odiaba cuando era chica tener que hacer eso, pero con los años eso le dio un lenguaje, un vocabulario extraordinario. Espectacular, me parece. Después con los años ella leía eso, pero claro, lo que te quiero decir era un país lleno de expectativa y de esperanza. Al revés, uno de los temas que teníamos que era peligroso era el excesivo optimismo. Mirá. Ahora que tenemos este pesimismo. Qué difícil, qué difícil. Bueno, a ver, el tema de cuando eras chico me parece súper interesante. Tenés antepasados, como dijiste, irlandeses, también hay parte de España. De vascos. Vascos, gente dura, difícil, como los irlandeses también. Tercos. Yo siempre dije en los debates políticos que yo era tenaz en mis convicciones. Entonces había uno que se levantaba, que es muy importante en esta coalición, que decía, tenaz no, terco. Bueno, y contame un poquito, digamos, volviendo un poco a
a lo que nos toca. Recién hiciste referencia también a las entrevistas que haces, que das muchas y son muy interesantes. Hiciste un pequeño paso por los medios, estuviste colaborando digamos, y aportando desde ese lado también. Contame un poco cómo fue esa situación. Verdad, yo tuve 2 épocas que participé activamente en la vida política, pero más como intelectual, como formador de opinión. En los medios, estrictamente, era columnista de ámbito financiero del País de Uruguay y muy frecuente colaborador de La Nación. Y tenía un programa, participaba en los programas de Radio Mitre, era columnista en la tarde de Radio Mitre, un programa que dirigía Tete Custaró, que estaban varios periodistas afamados de hoy estaban ahí alrededor. Y durante muchas tardes, mucho tiempo, me pasé explicando las noticias del resto del mundo, las cuestiones económicas, de una manera que fuera accesible a gente que no estaba expuesta a este conocimiento. Eso me ayudó mucho a simplificar mi lenguaje y a mejorar mi exposición. En general, en La Nación, en Ámbito y en el País de Uruguay, lo que hacía era escribir artículos de opinión, o sea, muchos de ellos fueron incorporados a libros que publiqué, pero básicamente era, por ejemplo, escribí una serie muy larga sobre cómo entender la convertibilidad. Y eso mucha gente terminó de entender de qué se trataba en esos artículos. Luego de las derrotas en las campañas presidenciales, tuve muchos años, y tú lo citaste, como presidente de la Red Liberal de América Latina, y ahí recorrí toda América Latina con mucha intensidad. Bueno, por supuesto, enfrentando a los gobiernos totalitarios, a los proyectos totalitarios, haciendo escuelas como esta que tienen ustedes, de formación de cuadros. Es decir, yo creo que la libertad no nos está dada y garantizada. La libertad se gana todos los días, entonces yo hacía un esfuerzo muy grande de formar escuelas de cuadros en todos los países de gente afín a nuestras ideas. Eso lo hice con mucha intensidad, formé parte del grupo que redactó el manifiesto del liberalismo del siglo XXI a nivel mundial, es decir, que continuaba la declaración inicial de Oxford. En Oxford, en el 48, se hizo la primera declaración sobre las ideas liberales, digamos, ayornadas al siglo XX y XXI, y yo participé en la comisión que redactó a nivel mundial de la nueva plataforma. Luego de eso reingresé a la vida política argentina por un accidente, que lo debo confesar. Yo había escrito mis memorias, que tienen un nombre muy fuerte, muy duro, que se llama Libertad, Patria y Vida, que es la consigna enfrentada a la del Che Guevara, que es patria o muerte. La consigna del Che es una consigna abastecida del odio y de la muerte, y la nuestra es una consigna construida para la convivencia, la concordia, la paz y el desarrollo de los seres humanos. Pero la había escrito prácticamente como las memorias de 50 años de lucha. Ganó Cristina las elecciones y me volví a poner los pantalones cortos. Ahí dije, esto no tiene arreglo, hay que batallar de nuevo. Y ahí volví intensamente a la disputa que yo había abandonado hacía varios años, electoral. Nunca abandoné el debate conceptual. Hay un canal de televisión, un canal de YouTube que se llama Ricardo López Murphy, que son como 1000 presentaciones que yo he hecho a lo largo de 20 y pico de años. Yo aguanto el archivo. Es una cosa rara entre los políticos. A mí no me van a poner una cosa, dijiste esto, todo lo contrario. No, ahí está. Ahí está. Y además ahí hice cursos de historia económica argentina para hacer la contracorriente. Y debo confesar que buena parte de los dirigentes políticos, propios y ajenos, me dicen que lo hicieron el curso. Muy bien. Es simpático, pero la verdad que está hecho con mucho esfuerzo, con varios profesores, para que se entienda una visión, una explicación alternativa de la que prevalece,
Y yo sé que ha sido muy formativo para gran parte del liderazgo de este lado, ¿no? Y también del otro, que me están buscando. Obvio, buscan por dónde entrar. Pero me llevas a una pregunta cortita, sencilla. ¿Cómo te llevas con las redes sociales? Muy bien. Es muy notorio que el Twitter mío, yo tengo 200.000 seguidores. Sí. Y además un Twitter que golpea duro porque... Bueno, ustedes saben que el presidente me dedica a sus contestaciones, o sea, tengo un volumen de movimientos. Sí, es un Twitter que está pensado para... Es casi un diario. Todos los días alguna noticia va eso, ahí es donde probablemente se vea el más bulldog de los López Murphy. Ahí es donde más peleador, ahí va el derechazo a la mandíbula, ¿no? Pero forma parte también de tratar de que el debate no les deja pasar una. O sea, esto de que se mandó la fetichola y la quiere arreglar con 1.600.000 pesos y a Patricia Burri le quiere cobrar 100 millones, yo digo, este tipo es hasta desubicado. Claro, cuando a él le hacen así es un escándalo, otro día te tira con un cañón y es proporcional. Entonces, bueno, has contado un poco de historia que tanto a mí me interesa muchísimo, me parece muy, muy rico para también ver por qué somos lo que somos. Has contado bastante del presente y para ir cerrando te hago la pregunta por ahí más aspiracional o de más deseo de que la respuesta sea positiva. ¿Cómo ves a la Argentina en el futuro? ¿Qué ves para esta Argentina en el futuro? Yo creo que hay una inmensa oportunidad que en realidad parte ha sido fortuita, que es los episodios de guerra en Europa, los cambios tecnológicos que vinieron con la pandemia. Parte es la oportunidad de que la coalición opositora, yo creo que ha llegado a un nivel de madurez y de racionalidad, de tener un planteo transformador, no niega la realidad. Yo he vivido muchos episodios. Siempre tuve grandes dificultades con los liderazgos. Es la primera vez que no los tengo, en 50 años. Y no digo que estaba en un lugar menor, era ministro del Gabinete Nacional, o sea, siempre tenía dificultades para que se comprendiera la gravedad y los dilemas que teníamos. En este momento no lo tengo, o sea, yo percibo una conciencia muy clara de los problemas que enfrentamos. Ahora, eso no alcanza, ni lo que es fortuito. Quiero decir, hay dos cosas fortuitas que son increíbles para nosotros. Una es que el litio sea un insumo decisivo en la modernidad y nosotros tengamos una fracción, casi el 20% de las reservas mundiales. Y ello se haya multiplicado el precio por 10, o sea, la mina de oro actual. Se cayeron todos los defensores, el arquero se quedó dormido y vos estás en el Santiago Bernabéu con la pelota avanzando hacia el área. No hablamos de fútbol ahora que lo decís. Entonces, eso, a ver que se haya descubierto una tecnología que permita explotar los esquistos, que es el shale oil. Esa tecnología permitió algo que teníamos antes, pero que no sabíamos qué hacer con ella, poder convertirla en la segunda reserva de gas del mundo, y el precio del gas se multiplicó también por 10. Entonces, estamos en una circunstancia probablemente tan importante para nosotros como la segunda mitad del siglo XIX, cuando fuimos la maravilla del mundo. En la segunda mitad del siglo XIX se descubren los barcos frigoríficos, los barcos a vapor, el tren. O sea, esas tres cosas, la gente no lo sabe, pero nosotros hacíamos vaquería. ¿Qué éramos vaquería? Cazábamos las vacas para sacarle el cuero, no las podíamos transportar. De golpe, con el tren, los barcos frigoríficos y los barcos a vapor, una cosa, ocupamos todo el territorio y no alcanzaban. Hay un famoso historiador que decía que no alcanzaba a llegar suficiente gente y capital para poder producir todo lo que había, o sea, no lográbamos funcionar a tiempo. Bueno, estas circunstancias son igual de favorables. Si el liderazgo nuestro comprende el dilema y la oportunidad, lo tenemos,
¿Y eso qué requiere? Requiere un programa que resuelva lo que hablábamos antes, la inflación, nuestros desaguisados. Requiere una narrativa que sea muy optimista, que nos devuelva la autoestima a través del esfuerzo. Vos viste que yo no me quedo corto con los esfuerzos, a mí me molestan los feriados. O sea, totalmente. No es la mentalidad facilista o demagógica, pero una narrativa muy optimista de que podemos recuperarnos y volver a convertir a Ezeiza en un punto de reencuentro y no ese lugar de congoja que es hoy donde despedimos a nuestros hijos, a nuestros nietos. Entonces yo creo que programa, narrativa. Lo tercero que es vital es como va a ser una coalición muy amplia, es que haya reglas de juego sensatas. Bien. ¿Qué quiero decir con esto? Lo voy a poner por lo negativo. No podemos tener los conflictos que tiene la actual coalición de gobierno, que parecen pimpinelas, se están peleando todo el día. Eso le hace mucho daño al país y le hace, por supuesto le hace daño a ellos, pero de eso hay que sacar una enseñanza, y la enseñanza es que tenemos que tener reglas de juego que nos hagan trabajar cooperativamente. Lo voy a poner en términos electorales. Va a haber varios candidatos en las PASO. El que pierde coopera, ¿no? Y el que gana no destruye al que perdió. La lógica tiene que ser que formamos parte de una coalición en la cual la competencia es una forma de cooperación. Por último, y esto es lo más crucial, como ustedes saben, he instalado en la sociedad varias palabras que a veces me ridiculizan. Yo he dicho que la crisis es colosal. He dicho también que tenemos un gasto público extravagante y ahora voy a agregar la última. Necesitamos un triunfo arrollador. Muy bien. Porque sin un triunfo arrollador no vamos a tener gobernabilidad y sin gobernabilidad nada de lo que se puede hacer se va a poder hacer. Para cerrar y agradeciéndote, veo que más allá de las dificultades que tenemos, que obviamente siempre están, lo dijiste cuando arrancamos la entrevista, tenemos muchas cosas que nos pueden poner contentos a futuro. Y creo que está en nosotros, como bien dijiste, poder verlas y aprovecharlas. Así que muchísimas gracias por tu tiempo. Es un placer. Muchas gracias a todos por haber estado del otro lado. Y bueno, nos estamos viendo. Gracias, Ricardo. Y la próxima vez que me inviten voy a contar algunas anécdotas personales. Que también Dale, buscamos un espacio. Eso va a ayudar a comprender todo el proceso que no es tan sencillo de participar en la vida pública. Muchísimas gracias.